doctora Ojeda, madre Antonieta, todos los miembros de la mesa. Creo que esto es un esfuerzo muy importante, también al profesor Jacobo, de colocar a los docentes en el foco de lo que puede ser el cambio en educación. En ellos está, en ustedes está la posibilidad de cambiar la educación, más allá de incluso de cualquier reforma. Entonces hay que situar esta reflexión como esa dentro de esa posibilidad, ¿no? Con todas las limitaciones de las cuales vamos a partir. A mí me toca situar precisamente el punto de partida, ¿no? Porque los docentes no enseñan en el aire en base a un manual empaquetado de qué es la primera clase, la segunda, la tercera. No, enseñan en un país, enseñan en una región, enseñan en un pueblo, enseñan a determinados niños. Y esta es la realidad que debe ser el punto de partida para toda la labor pedagógica. ¿Y cuál es la realidad del país de hoy? Creo que esa es una pregunta que nos toca hacer como docentes. Nosotros tenemos que situarnos como docentes y como ciudadanos al mismo tiempo para poder formar a ciudadanos, ¿no? Y entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Mi ponencia la he organizado en 8 puntos. El primero de ellos tiene que ver en qué época estamos viviendo y por lo tanto cuál es el sentido más profundo de educar, entendiendo educar como una tarea formativa, el día de hoy. Y aquí recuerdo siempre al padre Ricardo Morales, que es el que hizo esta pregunta fundamental: ¿qué educación para qué sociedad? ¿No? O sea, no importa solo qué educación o qué calidad de educación, sino qué calidad de educación queremos tener para qué tipo de sociedad. Si no imaginamos la sociedad en la cual queremos vivir, no podemos definir lo que es calidad de educación, ¿no? La educación prefigura la sociedad en la cual queremos vivir, decía Ricardo Morales. Precisamente allí reside esa capacidad de resiliencia y de cambio de la educación, ¿no? A veces dicen, bueno, la educación está prescrita, viene desde el ministerio, nos han dicho que hagamos esto, que hagamos el otro, pero no, la educación también tiene ese margen de autonomía fundamental que está en manos de los docentes y que pueden hacer de esa esfera, de esa actuación, una esfera de resiliencia y de cambio. Y al educar en un determinado sentido, estamos construyendo otro tipo de sociedad, ¿no? Obviamente mejor que la que tenemos ahora. ¿Qué sociedad estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hace unos minutos conversábamos allí entre nosotros, que estábamos esperando a los ponentes y los organizadores, que bueno, estamos en una sociedad, en primer lugar, que está acabando obviamente con el planeta, ¿no? Está en una sociedad que está destruyendo su propia casa, en una sociedad en el mundo, no solamente en el Perú, que está viviendo una profunda crisis de civilización, que algunos llaman crisis civilizatoria. Y entonces yo trataba de destacar 3 momentos, por supuesto no son los únicos, pero digamos 3 hitos en la historia, en la historia del Perú y en la historia de la educación. Y los hitos son los años 50, mediados del siglo pasado, los años 80 hasta el 2015 y lo que se nos viene ahora, que serían los retos, ¿no? En los años 50 teníamos una época de crecimiento económico. Acuérdense nomás que los docentes, por ejemplo, eran docentes muy bien pagados y muy bien prestigiados, ¿no? ¿No es así? Entonces había una expansión de los derechos y oportunidades. Es allí donde ocurre la universalización de la educación, donde ocurre la construcción de las grandes unidades escolares, ¿no? la matrícula masiva, etcétera, y una expansión de los derechos también laborales, sociales, etcétera, ¿no? Y estaba en juego, ¿qué? La justicia, el progreso y la democracia. O sea, era una sociedad que estaba avanzando. Era lo que Gramsci dice, tiempos progresivos de la historia. Entre el 80 y el 2015, más bien, hay una etapa mucho más difícil, porque se mezcla una época de crisis profunda económica, acuérdense, ¿no? Y mezclada con violencia también en el país, con luego una etapa de crecimiento económico, ¿no? Cuando empieza el despegue, ¿no?
Ambas cosas en la economía conviven con una situación de violencia muy fuerte y de reducción de los derechos y las oportunidades que se habían conquistado. No desaparecen, pero se reducen. Y está en juego ya no solo la justicia, por supuesto que eso sigue en juego, sino se pone en juego la sobrevivencia, ¿no? Poder seguir viviendo. También está en juego la posibilidad de progresar, la posibilidad de hacer dinero, o la posibilidad de mantener o no la democracia, ¿no? Todo esto entra en juego en esta época que es más movida y que no podemos llamar necesariamente una época progresiva como la de los años 50. En los años que ahora se vienen, de 2016 en adelante, creo que estamos en un momento de una crisis del modelo, por lo menos del modelo tal cual ha venido implementándose ¿no? como modelo de desarrollo del país, ¿no? No puede haber un modelo de desarrollo que destruya la vida, entonces tenemos que inventar un modelo que no destruya la vida, ¿no? Y entonces este modelo de desarrollo que destruye la vida y destruye también a veces la democracia, está en medio de una crisis planetaria mucho más grande. Y lo que está en juego ya ni siquiera es la sobrevivencia, es la propia vida. Hay personas que mueren, hay frases que a uno le laceran el alma cuando dice, bueno, no importa, nosotros matamos menos, o si mueren dos, no importa, es necesario. El valor de la vida, ¿no? Como destacaba Gustavo Gutiérrez hace mucho tiempo, este gran teólogo, es fundamental. Una sociedad que menosprecia la vida y que dice que esto es un recurso para el desarrollo y se pueden perder vidas en aras del desarrollo, ya no, eso no puede admitirse, eso es lo que está en juego, además de la democracia y la justicia que ya venían estando en juego antes, está en juego la vida. Todo esto, ¿qué significa para la educación? En el caso de los años 50, 70, la educación se instaló como derecho, y creo que eso fue una conquista fundamental. En la medida en que se expandieron las oportunidades, se instaló la educación como un canal de movilidad social. Yo, mientras por la educación yo progreso, consigo que es mejor calidad de vida para mí, para mis hijos, y además ejerzo mi derecho. La escuela además se constituyó como un ámbito fundamental de socialización al lado de la familia, ¿no? Se instauró y se dijo, sí, la escuela educa. En los años estos más movidos, ¿no? Tanto de crisis como de crecimiento, la educación se transforma más bien en un servicio que muchas veces se mercantiliza al lado de otros elementos de la sociedad que también se mercantilizan, ¿no? Entonces, en el sentido de que se transforma la educación en un instrumento para construir un mercado. Por supuesto que puede haber instituciones tanto públicas como privadas, pero el fin de la educación no es entrar en un mercado. El fin de la educación, como lo ha señalado la doctora Ojeda, es formar personas humanas. Tanto desde la educación pública como desde la educación privada, no podemos formar personas que sean más que otras. Todas tienen que reconocerse como iguales, ¿no? Y en términos de la educación también estamos viviendo un aislamiento de lo educativo del resto de los elementos sociales que está llevando a una suerte de crisis del formato escolar. Sobre esto vamos a volver después. La escuela tal cual ha sido inventada, que fue muy importante, tiene que cambiar, porque de otra manera está reduciendo mucho el hecho de la calidad educativa, el concepto de calidad educativa y los propios aprendizajes. Y ahora enfrentamos, en 2016 en adelante, un dilema, ¿no? O cambiamos esta situación y dejamos atrás la mercantilización como un fin de la educación, educar para que las personas sean profesionales y se inserten competitivamente en el mercado, ¿no es eso, no? O planteamos más bien que la educación sigue siendo un derecho, como fue planteado hace mucho tiempo, y que educamos para formar personas críticas, pensantes, reflexivas y con sentido humano. Es muy distinto. Por eso es el dilema, ¿no? Derecho o lucro como finalidad de la educación. Y por lo tanto, la educación ahora se plantea en la escuela y también más allá de ella. Ya no es posible educar solo en la escuela, ¿no? Porque tenemos desde las redes sociales, tenemos no
sé qué apreté. Ay, la tecnología no me ganó. Tenemos la tecnología, tenemos los medios de comunicación, tenemos los barrios, tenemos, ¿no?, las redes, el capital social, lo que se llama capital social, y todo esto tiene y debe ser aprovechado para la educación. Todo espacio educa, y no solo educa la escuela. Y si la escuela educa junto con los otros espacios, tanto mejor. Otra vez. Ahí está. Bueno, la principal nota de, digamos, el signo de los tiempos de esta crisis de civilización es el tema ambiental, obviamente, ¿no? O sea, se dice, acá en el chiste, ustedes pueden ver, el clima está loco, dice el papá. Y el chiquito, que es más sabio que el padre, dice, claro, el clima, porque ahí está la fábrica que está contaminando todo, ¿no? Él mira la realidad y ve que el clima no es el que está loco, sino la gente es la que está loca, que está destruyendo, ¿no?, la naturaleza. O acá, ¿no?, el otro ricachón que se está haciendo rico cortando la madera, ¿no?, sin darse cuenta que, por ejemplo, si eso se sigue haciendo en nuestro Perú, vamos a destruir no solamente el pulmón del Perú, sino el pulmón de América Latina y del mundo. Entonces la madera es algo que no se puede reemplazar, no podemos seguir depredando la selva y los bosques, ¿no? La crisis ambiental no es la causa de la crisis. La crisis ambiental es el síntoma más agudo de la crisis económica, del afán mercantilizador. En general, la crisis esta que estamos viviendo es muy compleja, realmente. Entonces, yo traté de ordenar en 5 elementos esta crisis, ¿no? En primer lugar, lo que señala Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una filósofa de la talla de Amartya Sen. Ella fue discípula de Amartya Sen, luego compañera de Amartya Sen, y luego ya ella ha ganado sus propios premios Príncipe de Asturias, etcétera, y ella plantea, en el último discurso que da cuando le entregan un honoris causa, un dilema, y dice, no se puede seguir educando para el PBI, se tiene que educar para la ciudadanía. Educar para el PBI, es decir, es educar para que las personas sean competitivas y rindan más económicamente, para que a su vez, no se sabe, este sistema loco siga funcionando como está. Educar para el desarrollo humano es otra cosa. Es eso, ¿no? Tenemos que evitar que corramos todos como locos en una competencia por ver quién produce más, quién educa para producir más. Por lo tanto, tenemos que evitar esta primera dimensión de la mercantilización de la vida y de la educación. En segundo lugar, la crisis también está destruyendo, minando, socavando mucho de lo que hemos conquistado en términos de democracia. Muchas veces se reduce el Estado, se lo subordina a intereses determinados, ¿no? En la educación también se diluye la importancia de la esfera pública, de la educación pública, y entonces las iniciativas, digamos, de las más empresariales comienzan a cubrir los vacíos que el Estado deja, ¿no? Toda educación, todo esfuerzo estatal que quiera construir democracia tiene que afirmar lo público como el espacio de encuentro, ¿no? Incluso desde aquellos esfuerzos privados tiene que construirse un espacio público como espacio de encuentro entre iguales. No puede haber universidades empresa, como por ejemplo existen en Estados Unidos la Universidad de la Burger King, ¿no?, que forma solamente para gente que va a trabajar haciendo hamburguesas. No, sea que trabajemos en colegios privados o en colegios públicos, universidades privadas o públicas, tenemos que construir un espacio público como un espacio donde todos nos reconocemos como miembros de una comunidad pública. Y esto se está destruyendo, porque ahora impera la ley de la selva, sálvese quien pueda. El que puede, puede, y el que no, no. Y cualquier medio es lícito en el sentido de que todo vale, ¿no? Luego está surgiendo el tema está pendiente, pues el tema de la desigualdad, ¿no? La desigualdad ha seguido, ¿no? Sigue la desigualdad. Ha disminuido la pobreza, pero no la desigualdad. Hemos aumentado en el incremento de los rendimientos educativos
en promedio, pero la brecha entre rural y urbano se ha incrementado, por ejemplo en educación. Pero no solo en educación, en general en todo, la desigualdad es cada vez más grande. A nivel mundial esto está suscitando una reflexión teórica interesante. Saskia Saken, que es otra, digamos, renombrada intelectual internacional, dice que el término de exclusión ya no es suficiente para explicar lo que está sucediendo en el mundo con la desigualdad. Ahora hay que hablar de expulsión. ¿Qué es expulsión? No solamente gente que está arrinconada de las posibilidades de desarrollo, sino gente que está siendo botada, pateada. ¿Qué ha pasado con las personas sirias que han querido entrar a Europa? Les han votado, ¿no? Ustedes no entran, sobran. Mientras haya seres humanos que sobren en este planeta y que están siendo expulsados de la posibilidad de vivir en él, estamos ya hablando de esto. Bueno, ella reflexiona sobre el mundo, ¿no? Pero ya no va a llegar, ¿no? Porque todo lo que pasa en el mundo nos llega a nosotros también. Así que yo quería colocar este concepto para que ustedes lo conozcan y cuando lean sobre eso puedan entenderlo un poco más. Lo otro está la otra, digamos, dimensión de la crisis es que se está instalando, junto a la mercantilización de la educación, una cultura instrumental y una subjetividad individualista. Yo trabajo para mí, estudio para mí, no para mí y para mi país, no para mí, mi familia y mi país, sino solamente para mí, ¿no? Y entonces, toda la competencia que se instala en la sociedad, se instala también en el sistema educativo, a ver quiénes logran mejores aprendizajes, quiénes logran, qué escuelas logran los mejores promedios, y hay una locura que está convirtiendo en finalidad lo que en realidad es un instrumento. La competencia bien llevada, por supuesto que es un elemento importante, pero la competencia como fin y como locura ya no lo es, cuando ya desnaturaliza la esencia del educar, ¿no? Entonces creo que el instalar esto como modus operandi en el sistema educativo y en el sistema social en general es negativo. Y hay otra cuestión que también ha nacido desde los teóricos del tema ambiental, y es que la crisis que vivimos es también una crisis de conocimiento, es una crisis epistemológica. Nos han acostumbrado a que nosotros entendemos el mundo por parcelas. Acá está la geografía, acá la historia, la biología, etcétera. Cuando el mundo es uno solo, ¿no? Y la forma de entender el mundo no es por problemas, no es por partes, sino por problemas. Tenemos el problema del agua ya, el agua de qué está hecho, ahí tienes geografía, tienes historia, tienes matemáticas, ¿no? Y la propia UNESCO lo está planteando así, el aprendizaje por problemas. Se está comenzando a debatir en el mundo cómo cambiar, por supuesto de manera progresiva, pero hay que cambiar este sistema de aprendizaje por áreas, aprendizaje por problemas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje por áreas no nos permite entender el mundo y mucho menos la crisis en la cual vivimos. El aprendizaje por problemas sí nos lo permite. Entonces esa es la otra dimensión de la crisis, ¿no? Y bueno, la solución es que necesitamos una orientación educativa que, como decía Paulo Freire, sea una orientación emancipatoria, que nos saque de esta crisis en todos sus aspectos. Una educación que no enseñe para la competencia, sino para la solidaridad, que no enseñe el aprendizaje por partes, sino el aprendizaje holístico, que enseñe todos los días la igualdad, que enseñe todos los días el respeto de la democracia, el respeto de lo público, etcétera, ¿no? Una educación precisamente que haga todo lo contrario y que convierta esta crisis civilizatoria en una oportunidad. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible que señala la UNESCO tienen esta mirada holística. Yo he traído acá, digamos, las famosas 4 P's que plantean los llamados ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que fíjense cómo resume, ¿no? ¿Cómo se resume esta agenda de las Naciones Unidas? Dice, la presente agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Ahí está todo ligado. O sea, no puede haber prosperidad o progreso sin cuidar a la vida de las personas, en primer lugar, y sin cuidar el planeta. Ahora, esas 3 cosas están juntas. Entonces hay 4 P's. La persona,
el planeta, la prosperidad compartida, no individual, y la paz, porque obviamente estamos viviendo sociedades cada vez más violentas. Tenemos que enseñar desde estas 4 P's. Hay que ver si la manera como enseñamos, los contenidos como enseñamos para estas 4 P's, para cuidar estas 4 P's. El segundo punto que quiero plantearles es el derecho a la educación, que como vimos históricamente fue instalado ya en nuestro país, ¿no? Desde el siglo pasado, y tenemos que preservarlo. Ha sido señalado en las Naciones Unidas como un derecho humano. No es un derecho social solamente, es un derecho humano. Las personas, al igual que no pueden vivir sin aire, al igual que no pueden vivir sin agua, no pueden vivir sin educación. Y sabemos que este derecho no se cumple para todos, por igual, ¿no? Que el sistema educativo lamentablemente va expulsando conforme a muchas personas de este sistema que se van quedando sin caminos o se van quedando en caminos con menor calidad o con menores posibilidades, ¿no? Que hay brechas de aprendizajes muy grandes, brechas invisibles y gravitantes también, que no solamente son de aprendizaje, como por ejemplo las que tienen que ver con lenguas y culturas, las que tienen que ver con género, con discapacidad y con miles de otras diferencias que se convierten en desigualdades, ¿no? El derecho de la educación está en cuestión y por lo tanto tenemos que apuntar a una calidad de la educación que apunte a que esta calidad llegue a todos, porque si llega solo a algunos o solamente se lee en promedios, yo por lo menos no me sentiría satisfecha. ¿Qué hemos tenido? Bueno, acá estaba un poco desactualizado. Hubo un estancamiento de la inversión en educación pública por a lo largo de casi 15 o 20 años, y recién en el último año se ha aumentado con la gestión del último ministro, con cerca de 1% porcentual, y felizmente, bueno, todas las fuerzas políticas han dicho que lo van a seguir aumentando hasta llegar al 6%, pero un poquito tarde, ¿no? Tarde piache, ¿no? Porque cuando habíamos crecimiento económico que teníamos que haberlo aumentado, no lo hicimos, y ahora que ya, digamos, no hay tanto crecimiento económico, no estamos en crisis, es verdad, pero ya nos proponemos recién, ¿no? ¿Por qué no se hizo en la época de las vacas gordas? Es una respuesta, es una pregunta que hay que exigir que los responsables de las políticas educativas la respondan, ¿no? Los costos de la educación superior. La educación superior, por supuesto, es tanto pública como privada, pero tiene que ser pública para todas las personas que así lo quieran, porque no todos pueden pagarse una educación privada, una universidad. Yo, por ejemplo, no hubiera podido estudiar en la universidad si hubiera tenido que estudiar en una educación privada. Yo tuve que irme a San Marcos porque mi madre me dijo, yo ya no te puedo pagar la universidad a ti, ya se la pagué a tu hermana mayor, el segundo también se fue a una nacional, y yo me tuve que ir a San Marcos. Cuando ya me estaba preparando yo toda feliz para ir a la Católica, me dijo, no hay plata. Entonces, después ya he hecho otras maestrías en otras universidades, etcétera, pero esto que es normal, yo les pregunto a mis alumnos en la universidad, ahora en la Universidad Católica, dónde estudiaron, y la gran mayoría estudió en universidades públicas. Sin embargo, se han comprado, digamos, el discurso de que ahora para estudiar en educación superior tienen que endeudarse, y eso es normal. No, sí se pueden endeudar, por supuesto, pero eso es una opción para una minoría. Tiene que seguir habiendo una opción mayoritaria pública, ¿no? Y estos costos de la educación superior son cada vez más altos, y por supuesto en países como Chile y Brasil se han empezado a cuestionar, y por eso se han empezado a controlar el excesivo lucro en este nivel, ¿no? Otra cuestión muy importante es la focalización. Se habla mucho de políticas focalizadas, ¿no? Es decir, políticas educativas y sociales que atiendan a determinados sectores, que por supuesto son muy interesantes porque, digamos, equilibran un poco las brechas. Por ejemplo, Beca 18, que beneficia a 45.000 estudiantes, la mayor de su parte pobres, muchos de ellos quechohablantes o de otras culturas, y que tienen la oportunidad de estudiar en universidades e institutos de alta calidad. Esto, por supuesto, es muy bueno, ¿no? Pero cualquier política de focalización o de discriminación positiva
nunca puede reemplazar las políticas universales. Es decir, estos 45.000 estudiantes que estudian en beca 18 es una gotita en el mar frente a los 7 millones o digamos, 2 millones de jóvenes que quieren estudiar en las universidades, ¿no? Estos 2 millones de jóvenes, la gran mayoría de ellos, probablemente 1,5 millones, necesita una universidad pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es fundamental preservarlo, ¿no? Ahí en el chiste dice, pobrecita, ¿quién es? Es la enseñanza pública, qué penita da, ¿no? Se ha vuelto limosnera, ¿no? Y acá todo, porque todo está junto, ¿no? El empleo, la educación, ¿no? No tiene empleo, no tiene casa, no tiene medicina, no tiene educación. Y bueno, acá dice, un sinvergüenza que es el que se aprovecha de todas estas desigualdades, ¿no? La desigualdad en la educación no es solo una desigualdad aislada, está ligada a un conjunto de desigualdades. Y frente a esto, ¿qué dice las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Dicen eso, dicen que debe existir 12 años de educación gratuita, que la inclusión y la equidad son la piedra angular de una agenda de educación transformadora. Es decir, la equidad es el centro de la calidad. Eso es lo que dicen. Y en la declaración de Incheon, que también se dio en ese contexto de la formulación de los objetivos del milenio, se reafirma que la educación es un bien público, un derecho humano fundamental, y la base para garantizar la realización de otros derechos. De otro modo, la educación va a ser cada vez más a distancia, pero no por el avance de las nuevas tecnologías, sino porque no va a estar al alcance de todos, como está en el chiste. Y lo que se ha puesto, por ejemplo, en Chile se ha puesto el fin al lucro de la educación que opera con fondos públicos, porque allá ocurrió una cosa increíble, o sea, las escuelas privadas, por supuesto, operan con sus propios fondos y son escuelas que tienen unas ganancias relativas, ¿no? Pero operan con sus fondos. Pero en Chile el Estado subsidiaba a la educación privada y la educación privada hacía un negocio con fondos públicos. Entonces se colocó el fin del lucro de la educación con fondos públicos. La educación es pública por un lado y privada por el otro, y tenemos que respetar ambos fueros. Este viene a ser el tercer punto, me he equivocado, creo, ahí en la numeración, es la calidad de los aprendizajes, ¿no? La calidad, la esencia de la calidad. Bueno, ¿qué es la calidad educativa, no? La calidad educativa no es el rendimiento, ¿no? Esto creo que ya se va instalando, no basta tener altas notas en un conjunto de materias, ¿no? Sino es algo más. ¿Qué es algo más? Eso está en discusión ahora. Y creo que hay que discutirlo. Y ustedes como docentes tienen que intervenir en esa discusión. No aceptar cualquier definición que les venga de cualquier parte. Acá tienen a Mafalda. Ahí está la maestra de geometría que le dice vamos a estudiar el Pentágono. Y Mafalda pregunta, ¿y mañana el Kremlin? Digo, para equilibrar. Claro, es bueno saber lo que es un pentágono, en términos, digamos, de geometría, pero eso es tan importante como saber en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? O en qué mundo estamos viviendo. Entonces, los aprendizajes ciudadanos, por supuesto, entran todavía con dificultad en algunas mediciones, en algunas preocupaciones, ¿no? Y lo que más entran son aprendizajes más instrumentales, más funcionales, y acá cuando Mafalda los pone, digamos, la maestra se bloquea, ¿no? Lo que se está planteando en el mundo es que tenemos que evitar la restricción sobre la noción de aprendizajes y sobre calidad. Aprendizajes no es igual que calidad, y mucho menos si los aprendizajes son en 2 asignaturas, ¿no? Aprendizajes es, según dice Amartya Sen, aprender es desplegar las máximas potencialidades del ser humano, es producir actos valiosos con cosas que tú tienes, lo que también se denomina cuando se dice competencias. Yo con la competencia uso matemáticas, lenguaje, etcétera, para desempeñarme, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa solamente el buen desempeño con un montón de aprendizajes, nos interesa producir actos valiosos para la vida. Qué interesante, ¿no?
O sea, producir actos valiosos. Una obra de arte es producir un acto valioso, ¿no? De repente, esa persona que hizo esa obra de arte desaprobó matemáticas, pero no importa, produjo un acto valioso. Entonces depende, si dejamos de cuadricular, decir, bueno, todos los niños tienen que aprender exactamente lo mismo, probablemente empezaremos a descubrir un mundo distinto. Ha habido, creo, un énfasis exagerado en la medición de los aprendizajes en 2 asignaturas y una instalación de modelos asociados al rendimiento vía pruebas estandarizadas. Yo recuerdo, porque yo he estado en el Estado, las pruebas no eran censales, las pruebas de aprendizaje eran muestrales, porque las pruebas de evaluación de aprendizaje son un elemento que le sirve al sistema como tomar el pulso, como te ponen el termómetro para ver cuánta fiebre tienes. Pero si se vuelven, al volverlas censales, por indicaciones creo internacionales, porque todos los países inmediatamente hicieron pruebas muestrales, cambiaron distintos a pruebas censales como corderitos, han instalado, desgraciadamente, una lógica ya un poco automatizada y de locura en el sistema educativo de que todo se rige para ver cómo salimos en las famosas pruebas censales. Y eso está malogrando el sistema. Ya. Entonces, esto va asociado a su vez a una orientación exclusiva a la empleabilidad y a una escasísima importancia al arte y a las humanidades. Me ha gustado mucho ver que en la última propuesta curricular que está dándose, se está diciendo algo sobre el arte. Faltan otras cosas, pero por lo menos hay eso, y está también educación ciudadana. ¿No? Hay que ver ¿no? que ese tipo de cosas comiencen a entrar con mucha más fuerza para evitar lo otro. Y si, bueno, si me pidieran la sugerencia, diría, bueno, volvamos a las pruebas muestrales. ¿Por qué tienen que ser censales? Somos un país, no tenemos que obedecer todo lo que dicen los círculos internacionales. Y la última dimensión para entender lo que es el aprendizaje es entender que el aprendizaje es distinto, ¿no? Acá ustedes tienen 2 imágenes opuestas. En ella les quieren tomar una prueba a un elefante, un mono, un pingüino, etcétera, ¿no? Le dice, para hacer una selección equitativa, todos vamos a subir al árbol. ¿Cómo va a subir al árbol? Pues la foca, no, nadie sabe, o el pez, ¿no? Y en el otro lado está la mirada homogénea, también igual, ¿no? Digamos, donde es una viñeta de Tonucci, el pedagogo italiano, que dice, no sé, Juan es demasiado distraído, o Alex es desobediente, Pedro es abúlico, etcétera, el otro es emocional, todos son una desgracia. Solo Juan es normal, y es igualito a la maestra, ¿no? Romper esta imagen homogénea de alumno depende de nosotros, no depende de ningún sistema educativo. En nosotros, en los maestros, está la posibilidad de descubrir esos talentos, ¿no es cierto? El cuarto punto es educación ciudadana, ¿no? Que es una parte de la calidad, pero yo he querido destacarlo en realidad porque realmente es fundamental en la época actual, en el siglo XXI, ¿no? Acá, este es interesante. A ver, niño, en la frase, el ladrón robó a su propio país. ¿Dónde está el sujeto? Es libre y es candidato a presidente. Ahí aprendió lenguaje, gramática, sujeto, predicado y algo mucho mayor, ¿no? O acá, aún tiene ínfimas partículas de ideas propias, caballero, pero el implante de pensamiento único ha sido un éxito. Eso es lo que tenemos que evitar. Que los alumnos, nuestros alumnos, cuando salgan del quinto de secundaria, a ninguno de ellos le puedan implantar un pensamiento único. Con eso ya hemos hecho bastante, ¿no? O alumnos que no se compren esta enseñanza, que ahorita la que nos estábamos viendo al inicio, ¿no? El prójimo a quien amar, ¿quién es? Uno mismo, ¿no? Eso. O aquí, estimados señores de las minorías étnicas, oye, un ratito, ¿cuál minoría? O sea, no son minorías, son culturas distintas, ¿no? Y la última cuestión es contextualizar. Lo que aprendemos, decimos de los saberes previos, sí, pero también de los saberes vivos, de los contextos vivos. Evitar que los temas transversales, llámese medio ambiente, género, violencia, derechos humanos,
estén ahí como adorno en el currículum, sino que estén presentes en cualquier cosa que enseñemos, ¿no? Porque a veces la gente sabe sobre esto, conoce, como acá que viene el de la máquina y le dice, eres pobre y si me vendes tu cerro y tu laguna, tendrás platita. Cuando se acabe la platita, no tendré ni cerro ni lagunita. El otro le dice, ignorante. ¿Quién conoce más? Este es el que sabe lo que es desarrollo y calidad de vida o ellos. Eso no está en discusión. ¿Por qué? Porque no se permite entrar este tipo de temas. Se piensa que esto politiza la educación y entonces no. Creo que ahora la educación, más que nunca, en medio de una crisis civilizatoria, tiene que ser una educación política. Me voy a pasar esto porque quiero aprovechar el tiempo. También, dentro de calidad de educación, quiero relevar este tema, el arte y las humanidades, ¿no? Porque justamente han sido puestas nuevamente en la palestra, ¿no? Se dice, la ciencia y la técnica son fundamentales, por supuesto, pero si no rescatamos el valor de las artes y las humanidades, no vamos a salir de esta crisis. Los resultados de las investigaciones que demuestran que hay una correlación muy fuerte entre el arte y el desempeño académico. Fíjense ustedes, cuando desarrollan arte, como por ejemplo música, son unos tromes en matemáticas. ¿Ustedes sabían eso? No, pero se ha investigado sobre esto. Que además se desarrollan capacidades de razonamiento espacial, porque obviamente alguien que tiene que hacer una pintura tiene que dominar el espacio y tiene que mirar el espacio que va a pintar. Hay conexiones fuertes entre los dos hemisferios del cerebro, no solamente pensamos con uno solo, el cognitivo, sino vemos las dos cosas y de los dos sale, por supuesto, un conocimiento mucho más profundo. Se desarrolla eso que ahora se está perdiendo, que es la sensibilidad y empatía. Se desarrolla la imaginación, que no se puede evaluar en pruebas estandarizadas. La creatividad y el pensamiento abierto, no cuadriculado. Se desarrolla la autonomía y la personalidad moral, de la que habla Adela Cortina. Y últimamente se dice que el arte es una fuente de resiliencia fundamental en tiempos oscuros, en tiempos difíciles, porque el arte es irreverente y nunca se somete, ¿no? Si no, veamos lo que le pasó a este artista español que, ¿no? El semanario de Herman, se me dio el nombre, ¿no? Que lo cerraron y los mataron, ¿no? Entonces, cerrarle la boca, clausurar el arte, clausurar una caricatura, clausurar una expresión artística, o cuando prohíben el arte, lo que está pasando en Brasil, ¿no? Que los artistas se han metido a todos los poderes públicos y decir, no me cierran el Ministerio de Cultura porque el arte es fundamental. Creo que hay una reivindicación internacional de esto. Y las humanidades, por supuesto, ¿no? Porque la evolución del hombre creo que está haciendo involución, ¿no? Ahí dice al final, vuelvan, creo que lo hicimos mal. Pasa de mono a hombre y al final, digamos, algo hicimos mal, ¿no? Y Martha Nussbaum, que es esta filósofa, tiene dos libros recientes. Una que se llama El cultivo de la humanidad y el otro, el que antes les mencionaba, que se llama Non for Profit, o sea, no por el beneficio, no para el PBI, que lleva un subtítulo llamativo, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades? Y dice por dos razones, porque nos permite pensar críticamente y porque nos permite sentir que pertenecemos al mundo y a una comunidad de seres humanos y seres vivientes. Dice textualmente, voy a leer por lo menos el de arriba, las humanidades y las artes están siendo eliminadas, tanto en la educación primaria y secundaria como en la técnica universitaria, en prácticamente todas las naciones del mundo. Si esta tendencia continúa, las naciones de todo el mundo pronto estarán produciendo generaciones de máquinas útiles en lugar de ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos. Creo que esto sí plantea un reto bien grande para el maestro. Bueno, luego vienen los procesos pedagógicos, cómo se hacen las cosas. Acá esta viñeta a mí me encanta, ¿no? Porque dice proyectos, ministerio, evaluación, programas, y entonces un maestro le dice al otro, oye, creo que detrás de todo esto hay un niño, hay alumnos del otro lado. O sea, tienen que hacer tantos papeles los maestros que ya no tienen tiempo de pensar en sus alumnos. Entonces, si complicamos tanto, acartonamos la escuela con un montón de procesos, ahora son sesiones demostrativas, un montón de cosas que llenar, nos vamos a olvidar de los alumnos, ¿no?
Y a los propios alumnos también les va a hacer daño. Dice, su hijo no puede volver al colegio. ¿Por qué? Una reforma más lo mataría. Entonces creo que aquí sí ha habido está habiendo desgraciadamente un reemplazo del quehacer pedagógico, profesional, creativo del docente por el entrenamiento. Los maestros se dedican a entrenar para las pruebas, ¿sí o no? En su gran mayoría, porque de eso depende, sobre todo en las escuelas públicas. Ustedes son un reducto más interesante, tienen mayor libertad para hacer, así que pueden revertir y hacer otra cosa distinta, ¿no? Menos acartonada. Y retomar lo que es la verdadera capacidad de innovación también pedagógica, inventar nuevos formatos, introducir el aprendizaje en problemas, en proyectos, introducir la educación ambiental, la igualdad de género, etcétera, ¿no? Esto creo que está en manos de ustedes, ¿no? Porque para salir de esta situación, que dice, por disposición oficial, tenemos que dejar que piensen y construyan un conocimiento por sí mismos. Y no duele, dicen los propios alumnos que se han acostumbrado a no pensar, ¿no? Se han acostumbrado a repetir lo que el maestro le dice que hagan. Y la séptima parte es maestros revalorados. ¿No? Estos maestros que dejen de ser parte de un mecanismo, de un sistema loco, y reivindiquen su ser, ¿no? Que no giren como cuy en tómbola alrededor de 80 evaluaciones, sino digan, bueno, yo me intereso por mis alumnos, por conocer a cada uno, su potencial, y los voy a sacar adelante, ¿no? De maestros adiestradores y de evaluados a maestros profesionalizados y actores, que no se sientan permanentemente vigilados, no sé, pero tengo la impresión que alguien nos observa, dice la pobre maestra. Por supuesto, además, que tengan sueldos dignos. Disculpe, maestro, con el apuro se le cayó el sueldo. Acá hay algunas cifras dadas por a veces por el propio ministerio, ¿no? Como por ejemplo que la mayor parte de docentes tiene un segundo empleo, que no quieren que sus hijos ya sean docentes, que la mayor parte de docentes proviene de familias pobres, etcétera, ¿no? Tenemos que cambiar esto ha sido reconocido por el propio ministro de Educación actual, ¿no? Y los ODS también lo dicen. En Incheon, voy a leer esta declaración de Incheon, velaremos porque los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados, no perseguidos ni atemorizados, y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y estén dirigidos de manera eficaz. Finalmente es el último punto y con eso terminamos. Creo que en este momento, en este siglo, estamos entre dos modelos en pugna en lo educativo y en lo social. O educamos para el lucro en este sentido, para el lucro como finalidad, educamos para incrementar el Producto Bruto Interno, para la rentabilidad, para que los alumnos sean más competitivos, más individualistas, o educamos para la ciudadanía. Y vamos a hacer el contraste, ¿no? Una cosa es la rentabilidad y otra cosa son los derechos humanos. Unas cosas son los aprendizajes estandarizados y otra es el pensamiento crítico, el saber integral, las artes, las inteligencias múltiples, las ciencias y las humanidades. Aprendizajes estandarizados, instrumentales y compartamentalizados, divididos, separados. Procesos pautados, formatos rígidos, maestros como insumos o procesos investigativos y lúdicos, libertad de opinión, aprendizaje por proyectos, maestros innovadores. Son dos procesos. Desde el mercado, fomentando la competencia, o desde la sociedad, priorizando la educación personalizada y los itinerarios flexibles. ¿Para qué? Para formar generaciones robotizadas. Este modelo conduce a formar generaciones robotizadas, tecnócratas dóciles, pensamiento individualista y excluyente y un frenesí competitivo. Este modelo conduce a formar personas y generaciones con capacidad reflexiva, crítica y transformadora, personas solidarias que valoran la diversidad y valoran su ambiente de vida. Martha Nussbaum también dice lo mismo, otra vez dice, plantearé mi argumento siguiendo el contraste con lo que ya he sugerido con mis ejemplos, entre una educación que produzca lucro y una educación para una ciudadanía más incluyente. Para una nación hoy, mejorar su calidad de vida significa simplemente aumentar su Producto Bruto Interno per cápita. Con el afán de la rentabilidad en el mercado global, están en peligro de perderse valores preciosos para el futuro de la democracia, el pensamiento crítico,
no sería parte importante de la educación para el crecimiento económico. El crecimiento económico no necesita personas críticas, sino personas productivas. La principal alternativa al modelo basado en crecimiento se conoce como el paradigma de desarrollo humano. Promover ese tipo de democracia humana sensible a las personas, una dedicada a la promoción de oportunidades para la vida, una educación dedicada a la promoción de oportunidades para la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Todos hablan de paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo educan para la competencia, y la competencia es el comienzo de cualquier guerra, ¿no? Eso es muy importante. Algunas preguntas para terminar. Los maestros de hoy estamos enseñando para la prueba o para desarrollar plenamente el potencial de cada alumno. ¿Qué lugar debemos otorgar a las artes y humanidades? ¿Cómo trabajamos los temas transversales? A más mediciones de aprendizaje, ¿hay más calidad en los aprendizajes? ¿La competencia está operando como mecanismo regulador de la calidad? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? ¿Se puede trabajar a contracorriente? Porque todo esto obviamente viene a veces prescrito. ¿Es posible que un docente que sigue instrucciones y modelos para impartir su clase despierte el espíritu crítico y reflexivo en sus estudiantes? ¿De dónde viene la innovación pedagógica y las ideas para una reforma? ¿De las mesas de los técnicos o también y fundamentalmente de las experiencias pedagógicas? ¿Es posible plantear un pacto social con y por el magisterio? Son algunas de las múltiples preguntas con las cuales terminamos.